Bueno, vamos a hablar un poco sobre un autor muy querido, ¿no? por nuestro país y por la literatura argentina. De hecho, es el autor de la obra más conocida, de la que tengamos noticia todavía hasta nuestros días. Hablo de José Hernández, el autor de Martín Fierro. José Hernández es un personaje lo suficientemente interesante como para tratarlo únicamente en su aspecto de literatura. Decimos que José Hernández resume en su vida todos los parámetros en los cuales se basó la historia argentina. Ha sido el objeto de las diferentes luchas que hubo en nuestro país en el siglo XIX. Primero por su conformación familiar. Debemos decir que de parte materna José Hernández descendía de los Pueyrredón. Cuando asume Juan Manuel de Rosas la gobernación de la provincia de Buenos Aires, los Pueyrredón van a ser tipificados como una familia unitaria. Ahora, del lado paterno, la familia de José Hernández va a ser fervientemente federal, y dentro del federalismo van a ser rosistas. Por lo tanto, la vida de José Hernández va a estar signada, de alguna manera, por esas dos pujas entre parientes unitarios y federales. Para hacer honor a la verdad, José Hernández no podemos decir que fue un rosista ferviente, ni mucho menos. Él, en sus primeros años de juventud, vivió, digamos, en una Argentina y dentro del país, en la provincia de Buenos Aires, signada por la política rosista. Tal es así que en los años más fervorosos de la persecución contra los unitarios, la familia materna va a tener que irse más o menos a la zona de Dolores, en la provincia de Buenos Aires, perseguida por las tropas federales o por la mazorca, que veía en la familia Pueyrredón un mal para el país, ¿no es cierto? Esa infancia es la que va a vivir José Hernández yendo con su familia materna al sur, o sea, a Dolores, y el padre, en cambio, cercano a esa zona de la provincia de Buenos Aires, va a tener campos. El padre va a ser un hacendado. Decía, ferviente admirador de Juan Manuel de Rosas. De hecho, un hermano del padre de José Hernández va a ser un general de la Confederación Argentina, de nombre Juan José Hernández. Con lo cual, en esta disputa es donde va a crecer José Hernández y donde va a desarrollar su personalidad. Es muy interesante saber, por ejemplo, que José Hernández entre 1845 a 1854 va a vivir en el campo de su padre, un poco retirado, digamos, de lo que era la ciudad portuaria propiamente dicha. Y ahí, según el relato del hermano de José Hernández, Rafael, José Hernández va a vivir un poco lo que son las características del campo en la época de Rosas. Va a decir Rafael Hernández, más o menos por 1896, mucho después de la muerte de José Hernández, que en esos años de 1845 a 1854, su hermano José Hernández hizo gaucho, aprendió a jinetear, tomó parte en varios entreveros y, rechazando malones de los indios pampas, asistió a las volteadas, dice, y presenció aquellos grandes trabajos que su padre ejecutaba y de que hoy no se tiene idea. Esta es la base de los profundos conocimientos de la vida gaucha y amor al paisano que desplegó en todos sus actos. Esto es lo que dice Rafael Hernández sobre José Hernández. O sea, el hermano se lo dice al autor de Martín Fierro. Es en este campo con características rosistas donde va a tener un apego al gaucho, al paisano, y en donde para la época, al tiempo que iba creciendo José Hernández bajo estas características del régimen federal, también él iba mimetizándose un poco con esas prácticas que Juan Manuel de Rosas dejó plasmadas en las instrucciones a los mayordomos de estancias. Es decir, en esta obra de Juan Manuel de Rosas,
donde va a dar las características de cómo era el comportamiento de los patrones o mayordomos de estancias, es como se va a regir las tierras en esa época en la cual José Hernández pasó su infancia y su adolescencia. Decía que José Hernández, en realidad, por tener, digamos, a su familia materna ligada al bando unitario y por lo tanto ser perseguido, no va a demostrar tanta simpatía por Juan Manuel de Rosas. De hecho, Hernández recién va a adherir a las causas federales una vez de ocurrido la batalla de Caseros en 1852. Por eso lo vemos como admirador al padre de Martín Fierro de, por ejemplo, figuras como el Chacho Peñalosa, y sino también como una rareza, porque ocurrió mucho antes de la llegada de Rosas al poder. José Hernández va a ser admirador del gaucho Martín Miguel de Güemes. Y también lo vamos a ver a José Hernández, ya promediando la década de 1870, como miliciano federal de Ricardo López Jordán, hijo, en lo que fue la última gran revuelta federal que vivió el país, en 1871-1872. José Hernández no solamente va a ir creciendo en esta dualidad respecto al rosismo, y después no solamente va a ir creciendo en el contacto con los gauchos, sino que también se va a inmiscuir en las distintas guerras que se dieron entre unitarios y federales. Por supuesto, como decía, siempre del lado de los federales que vinieron después de Rosas. Es así que José Hernández va a participar en diversas batallas, por ejemplo en la batalla del Tala, que si mal no recuerdo es la primera batalla de la que él participa en el año 1854, ya caído Rosas y estando como presidente de la Confederación Argentina justo José de Urquiza. Después lo vamos a ver ya participando con más énfasis en las dos campañas de López Jordán, ya en tiempos de la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento. Lo vamos a ver incluso en los prolegómenos de lo que fue la guerra de la Triple Alianza, porque no olvidemos que José Hernández participa del lado de Urquiza en la batalla de Pavón, primero en la batalla de Cepeda, 1859, y después en Pavón, en 1861, donde en una entrega masónica, Urquiza, deja librado el campo de batalla, que lo tenía ganado, se lo deja a su hermano de la orden, Bartolomé Mitre, y ahí se puede decir que ya empieza el fin de la Confederación Argentina como tal, como sistema político, y empieza la debacle del sistema federal como política representativa para los argentinos. Entonces, decía que estos eran los prolegómenos de lo que luego fue la Guerra del Paraguay, iniciada en 1865, porque lo que hacía falta, digamos, en el país era eliminar a las últimas revueltas o levantamientos federales para instaurar un unitarismo, que eso se dio en Pavón, donde casi lo degüellan en la sorpresa de Cañada de Gómez a José Hernández, y a partir de ahí la Argentina, entregada a los unitarios y liberales, ya le declaraba la guerra al mariscal Francisco Solano López, y con las consecuencias que tuvo el Paraguay. Es decir que José Hernández sufrió todo ese proceso no solamente como federal tardío, sino también como hombre de la milicia que veía caer año tras año a las distintas resistencias federales que se daban contra el poder unitario. Después vemos, por ejemplo, al José Hernández que participa en la batalla de Ñaembé en 1871, bajo el mando de Ricardo López Jordán, y ahí va a sufrir una derrota catastrófica a manos de Domingo Faustino Sarmiento y las tropas de línea de Buenos Aires, y José Hernández se va a ver obligado a tener que emigrar al Brasil en un exilio
en donde se dice que ahí es donde empezó a gestarse el Martín Fierro propiamente dicho, ¿no? En Brasil, en el ostracismo político de José Hernández, ya él quería dejar testimonio de cómo era el padecimiento del gaucho argentino una vez instaurados los gobiernos de tinte unitarios, liberales y masónicos. Después, bajo la presidencia de Nicolás Avellaneda, alrededor de los años 1878, 1879, este presidente va a dar una suerte de permiso a los exiliados políticos para que regresen al país, y ahí es donde se va a encaramar José Hernández y va a retornar a la Argentina. Pero ya venía con esa idea de hacer un poema épico gauchesco en donde se reivindique a ese habitante criollo, al ser criollo rioplatense, que había quedado, bueno, despojado de su país después de reprimidas y las últimas revueltas federales. El Martín Fierro consta de dos partes. La primera fue escrita en 1872, lleva por nombre Martín Fierro a secas. Ahí nos habla de un gaucho rebelado contra la autoridad que lo reprimía, que lo perseguía, que lo usaba de carne de cañón para ir a luchar a la frontera, para enfrentarse al indio, para ir a conquistar tierras no tanto para el beneficio general del país, sino para una clase terrateniente que había crecido bajo las normas del libre cambio, bajo las normas políticas de los unitarios, y que bueno, ahora necesitaba expandir su mercado para responder a la división internacional del trabajo que desde Gran Bretaña se exigía, ¿no? Este gaucho, Martín Fierro, va a ser un hombre bonaerense, un gaucho bonaerense, que de buenas a primeras va a ser llamado al servicio de las armas, va a ser tildado de vago porque en un momento él se va a rebelar y va a tratar de huir, de no enfrentar al indio. Y entonces, bueno, ahí empieza el drama del Martín Fierro propiamente dicho. El gaucho rebelado, el gaucho que está fuera de la ley, el gaucho que es tipificado como vago, va a ver, digamos, el sufrimiento encarnado en su familia, la cual es despojada de la tierra donde tenía su rancho, donde tenía algún ganado que estaba perdido en la pampa, porque no olvidemos que el alambrado llega tardíamente. Entonces el gaucho, ¿cómo era su forma de economía? El gaucho, digamos que era un nómade, pero a veces se establecía en los lugares donde encontraba vacas. Las mataba, él ingería partes de ese alimento, lo que no, bueno, lo dejaba a merced de la naturaleza, vamos a decir, y él lo que sí sacaba era la piel, que la vendía en las pulperías o en algunos hombres de negocios que querían adquirir esas pieles, ¿no es cierto? Entonces el gaucho Martín Fierro, al tiempo que en esta primera parte del poema va a pelear a la frontera durante años, donde es mal pago, donde ve las miserias de la vida de la milicia, al mismo tiempo ve padecer a su familia, que es expulsada de su tierra, de su rancho, de sus lugares. Entonces es un gaucho, digamos, desgraciado, que ve que en su rebeldía contra la autoridad es perseguido y al mismo tiempo sus cosas más sagradas son prácticamente aniquiladas. Recién en 1879 se va a escribir la segunda parte de Martín Fierro, que se va a llamar La Vuelta de Martín Fierro, en donde ya vemos a un gaucho no tan rebelado, sino más bien conciliador, que bueno, por tantas resistencias que se le opusieron a su rebeldía, va a quedar como domesticado, lo cual la crítica posterior a esta segunda parte lo va a maltratar a José Hernández, porque es como que el gaucho Martín Fierro revela una cierta cobardía, ¿no? Porque se esconde
en los montes, se pierden las huellas del país, y entonces eso es como una manera de esquivar esta cuestión de no enfrentar a los enemigos del país, porque eso era lo que enfrentaban los últimos gauchos matreros. Entonces la vuelta de Martín Fierro de 1879 va acorde a estos tiempos en que el presidente Nicolás Avellaneda va a poner una suerte de perdón generalizado y en el que va a llamar a los exiliados políticos a que regresen al país. Esto es un poco lo que marca, en cierto modo, que el Martín Fierro no es un relato fantasioso, sino que es un relato verídico de una época de nuestro país. Vamos a ver, por ejemplo, cómo lo trataron a José Hernández, estos estudiosos de la literatura argentina, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a un viejo intelectual peronista, a un poeta que fue peronista, como Leopoldo Marechal. Él va a escribir, por ejemplo, su famoso libro Megafono a la guerra, en donde solapadamente o implícitamente va a ser una crítica a el gaucho Martín Fierro de José Hernández. Megafón, como el nombre lo indica, es el hombre que agarra un megáfono y empieza a criticar a esa sociedad represiva y que ha hecho de nuestro país una colonia próspera, como lo han llamado algunos autores. Es lo contrario a este Martín Fierro que se esconde en los montes, que primero se esconde en las tolderías, se va con sus amigos los indios, como lo ha tratado en algún pasaje José Hernández. Luego surgen diferencias con los indios y se esconde en los montes, y de ahí no se sabe más nada del gaucho Martín Fierro, con lo cual la crítica sustancial y puntual es que deja este gaucho, que se vuelve matrero y salteador, deja que todo siga, que las consecuencias del país sigan su rumbo, mientras él está escondido a la espera de algún milagro o vaya a saber qué. En cambio, el personaje de Megafón, de Leopoldo Marechal, es un hombre que critica este ocultamiento de Martín Fierro y sale a decir las verdades que ya el personaje de José Hernández había dejado de criticar. Hay otro autor, por ejemplo, que fue un tradicionalista, que también fue peronista, Pedro de Paoli. Él va a escribir un hermoso libro llamado Los motivos de Martín Fierro en la vida de José Hernández, donde va a refutar a Jorge Luis Borges. ¿Por qué? Porque Borges decía que Martín Fierro era un personaje de fantasía, de la imaginación, que no tenía un enraizamiento con la historia argentina. Pedro de Paoli le va a decir que no, que al revés de lo que decía Borges, el Martín Fierro era ni más ni menos que la vida de José Hernández. Es decir, los relatos que José Hernández plasma en el Martín Fierro son los de su propia vida. Un hombre que se obligó, en algún modo, a luchar por las clases más pobres, un hombre que dejó la comodidad de su familia, porque José Hernández era un hombre de vieja prosapia criolla, un hombre que no tenía desventuras o traspiés económicos, y sin embargo se pone a luchar a favor de el gaucho, al que sabía un ser que ya estaba siendo perseguido o aniquilado por el nuevo orden de cosas que venía de la mano de Inglaterra. Y también el Martín Fierro deja un mensaje, no sé si tan esperanzador, porque en definitiva, como veníamos diciendo, el gaucho Martín Fierro se oculta, se esconde, al ver que la resistencia que él hace contra el sistema no alcanza. Y José Hernández es un hombre que va a vivir, no sé si con el regocijo de alguna victoria por parte de esos pobres a los que él quería defender, y por lo tanto va a ser hasta el final de sus días una vida de lucha, una vida de reivindicaciones, y siempre ligado a lo que fue el gaucho como estrato popular y pobre de nuestro país. Tan cercana fue la relación de José Hernández con el gaucho argentino,
que cuando él muere, cuando José Hernández muere, promediando la década de 1880, más precisamente en el año 1886, un diario va a titular que moría el senador Fierro, ¿no? ¿Por qué? Porque José Hernández, cuando muere, ejercía como senador del país, y bueno, Fierro porque era el personaje que él había escrito en su poema épico gauchesco, ¿no? Quiero hacer una reseña por último de dónde es que proviene el título de Martín Fierro. Hay un escrito de un revisionista que, gracias a Dios, todavía lo tenemos con vida, que es Osvaldo Guglielmino. Osvaldo Guglielmino es el único hombre de la historiografía revisionista que escribió un libro dedicado al hermano de José Hernández, ¿no? Bueno, para darle una conclusión a esta breve reseña de José Hernández, voy a citar un discurso que dio, una parte de un discurso que dio su hermano Rafael Hernández, en donde se sintetiza un poco cómo era la conducta de su hermano y cuál fue su lucha en favor de los gauchos argentinos. Va a decir lo siguiente: el conocimiento personal de varios hechos y los clamores de muchos desdichados, con los cuales estoy vinculado por mis inclinaciones y género de vida, siempre en contacto con el pueblo, me han abierto recién los ojos. Me he condolido de las grandes iniquidades que se cometen con nuestros pobres gauchos, y algunos me han increpado francamente por no cumplir con mi deber. Sigue diciendo Rafael Hernández: esa colectividad oscura, que acaudillada por mi noble ascendiente Pueyrredón, nació a la vida nacional acuchillando los batallones británicos en los campos de Perdriel. Me atrae, me seduce, me electriza y me condena como si fuese de mi sangre y alma de mi patria. Ella ha conquistado el derecho de exigir a cada uno de sus hermanos más felices e ilustrados que le mantengan la libertad, único bien que idolatra, derribando con la palabra y la pluma a esos tiranos de toga, como supo derribar con su caballo y su lanza a los tiranos de la espada. Son las enormes injusticias, termina diciendo el hermano de José Hernández, que se cometen con ellos las que me han sublevado y conducido a esta cruzada. Son quizás manes amados que me inspiran y acompañan. Caerán o no caerán ellos con mi débil esfuerzo, pero dejaré preparado el campo de lucha para otros más afortunados y robustos. Esta es más o menos la conclusión y las palabras que pone en José Hernández su hermano Rafael, en un discurso que da ante la legislatura provincial, ¿no? O sea, de la provincia de Buenos Aires. Finalmente quiero leer unos últimos versos de un trabajo que hice llamado Leyendas Verdaderas de Martín Fierro y que concluyen, digamos, del siguiente modo, ¿no? Tras perder sus tierras, el gaucho, tras ser mandado a pelear a la frontera por largos años, aguantar sorpresivos y furtivos malones, y por si fuera poco, por no percibir su magro sueldo, el gaucho Martín Fierro así manifiesta su decisión de hacerse desertor. Ya andaba desesperado, aguardando una ocasión, que los indios un malón nos dieran y entre el estrago, hacérmele cimarrón y volverme pa' mi pan. Así cierra y así se vuelve matrero y se oculta hasta que venga un criollo en esta tierra a mandar, Martín Fierro, a la espera de una mejor patria para todos, ¿no? Eso lo termina diciendo José Hernández en la voz del gaucho Fierro en la vuelta de Martín Fierro de 1879.